Estamos en el aire. Ahora. ¿Cuántas veces amamos con el alma, pero discutimos con el ego? Dicen que donde hay amor, no hay guerra. Pero a veces la guerra es la cama. ¿Cómo se sostiene el amor cuando lo que duele no es la falta, sino la intensidad? Este episodio no es sobre los finales, sino sobre tensiones, sobre la contradicción de amar profundamente con el corazón y a la vez sentir que no nos entendemos. Amar no siempre es armonía, muchas veces es resistencia. A veces es tener razón o perderla todo por amor. Vamos a intentar en este episodio abordar el tema del amor de pareja desde la tensión, el conflicto y el deseo, la evolución de los vínculos y el desafío que eso implica y que representa en la vida hoy en día. Cuando el amor se mezcla con heridas emocionales, diferencias profundas o incluso historias propias no resueltas. Amar no es lo mismo que no discutir. El amor verdadero es el más incómodo. Y eso nadie te lo cuenta. Porque cuando vos estás con alguien que realmente te importa, las emociones que vos sentís se intensifican por 1000. Y cuando hay emociones fuertes, también hay roces, hay desencuentros y hay palabras que lastiman mucho. Y ahí es donde me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué terminamos siempre hiriendo a las personas que amamos? A veces terminamos siendo terribles con las personas que nosotros amamos. Por eso yo te quiero contar lo que nadie te contó. Y a mí me hubiese gustado que me cuenten, antes de entrar en mi primera relación, para saber un poquitito cuáles son aquellos ingredientes que se van a mezclar, que son esos ingredientes casi universales, que además de nuestra esencia se van a mezclar con nosotros mismos y con el otro, y desde ahí va a surgir el amor. Quédate en este episodio si realmente querés saber qué fui descubriendo en mis humildes experiencias. Soy Piero y esto es En Corazón Abierto. En Corazón Abierto. Este es un tema muy interesante, primero porque todos nos vamos a enamorar, todos vamos a amar en algún momento, somos el resultado del amor, somos el resultado de dos personas que en algún momento se conjugaron en este juego y por ende nosotros como seres deseantes, como seres productos del amor y del deseo, vamos a estar obligados a tener que transitar de alguna manera por el amor. Como seres humanos en general, como hijos, como parejas, como hermanos, como tíos, como familia. Por eso está bueno empezar a analizarlo, que específicamente en el amor de pareja tenemos muchos mitos que fueron deformando el amor verdadero. Por ejemplo, el mito del amor romántico, un mito que lamentablemente nos ha cagado la vida. Nuestras primeras experiencias siempre están colocadas en esas expectativas del mito del amor romántico y lo que produce es un desencuentro mucho más acelerado entre las personas. ¿Por qué? Porque el amor romántico nos quiso enseñar que amar al otro significa entenderlo sin hablar, desearse siempre, caminar al mismo ritmo. Y después con el tiempo te vas dando cuenta que cuando no se produce ese camino de entendimiento, de una buena comunicación, que creo que es una de las bases principales, aparte de un buen erotismo, lógico, cuando eso no se produce, cuando no podemos solidificar esa base en el entendimiento, en la buena comunicación, pasa el tiempo y te vas a dar cuenta que vas a tener que enfrentar grandes desafíos de desencuentro con la otra persona, vas a tener que abordar de la manera más saludable ciertas discusiones, ciertas diferencias, y también van a haber grandes silencios que a veces te van a hacer tambalear el alma. Silencios que a veces duelen más que un grito. Acá comienza mi viaje con mis relaciones y se las voy a compartir con ustedes, para que el día de mañana, si empiezan una relación nueva, puedan tomar en cuenta ciertos parámetros que tal vez te hubiesen gustado escucharlos antes. Te voy a contar en lo que me equivoqué, te voy a contar en qué me fui transformando y te voy a contar lo que podés tomar en cuenta para que ese amor que vos engendres y compartas con el otro sea un poquitito más duradero, sea un poquitito más disfrutable, sea un poquitito menos doloroso, porque el amor también es dolor. Además de la mala idealización propia del amor romántico, nos educaron con la idea de que el amor verdadero no duele. Y como les dije recién, el amor es un gran porcentaje de dolor. Si vos vas a amar a alguien, la vida te va a doler. El amor te va a doler. Pensar en el otro te va a doler. La otredad duele, porque como somos diferentes y como las expectativas y las ilusiones que nosotros colocamos en el otro no son verdaderamente el otro, esa diferencia, ese fantasma, esa construcción interior que nosotros hacemos, nos va a generar dolor. Haga o no haga algo malo la otra persona. Idealizamos al otro y esperamos que piense como nosotros, que actúe como nosotros. Y cuando eso no pasa, nos vamos a frustrar. El verdadero desafío no es amar solamente en armonía, sino sostener el amor en la diferencia. Porque el amor es presencia,
Pero también es una lucha constante, es un trabajo que uno tiene que ir dando día a día, minuto a minuto, emoción a emoción. Mucho tiene que ver, aparte de esto que les vengo comentando, es la historia previa que uno tenga con el amor, lo que uno entiende por amor, lo que a nosotros nos enseñaron del amor. Desde chicos, nuestros padres, quienes nos criaron, porque desde los primeros vínculos también nacen las primeras heridas. Obviamente, mientras les cuento mi experiencia, voy a intentar no dar nombres para no incomodar a nadie ni que el día de mañana me vengan a golpear la puerta, pero lo importante es que ustedes puedan rescatar la experiencia, el entendimiento, aprender con cabeza ajena. Por eso yo les quiero contar desde mi primera experiencia hasta la actualidad lo que fui aprendiendo, entendiendo y en lo que me fui equivocando. Y yo mi primera pareja la tuve a los 16 años, ella tenía 13. Fue una relación bastante compleja, primero porque ahí se da la pureza del amor primero, que es lo más lindo, digamos, en el sentido no de idealizar la experiencia, sino porque es la primera, porque es algo que vos nunca compartiste con otro. Y eso después te determina para empezar a entender cómo se conjuga el amor y el erotismo. Y me pasó que en realidad no tuve una mala relación con esa persona, sino que factores externos hicieron, que me imagino que a ustedes también les habrá sucedido con esa edad, los padres muchas veces por cuidarnos, por querer que ese hijo, que esa hija no salga lastimada, se meten y lo que generan son grandes obstáculos para que nosotros como hijos empecemos a caminar nuestra propia experiencia. Porque a veces como padres no entendemos que la experiencia no se puede transferir. Se puede hacer esto lo que yo los estoy invitando, se puede informar, se puede contar un poco la experiencia de uno, darle a los demás las cartas con las cuales van a jugar un poco, cuáles son las normas del juego, y cuando eso no te lo cuentan de manera saludable, hay gente, hay personas, hay familias que se terminan metiendo en tus primeras relaciones y solo se terminan convirtiendo en un obstáculo en el aprendizaje y en el intercambio de experiencia con ese amor primero. Me pasó que la mamá de mi primera pareja le llenaba la cabeza de que yo solamente la quería para compartir erotismo y relaciones sexuales solamente. Y la realidad es que el amor primero justamente viene dado por todo ese empujón de erotismo que nosotros tenemos como seres humanos cuando entramos en la adolescencia. Entonces hay que tener mucho cuidado lo que uno le aporta a ese adolescente que va viviendo ese amor primero, que va viviendo ese erotismo primario. Se darán cuenta que esa relación no pudo durar mucho, pero sí me sirvió para ir entendiendo cuáles son todos los roles y los papeles, cuáles son todos los desafíos a los cuales vos te vas enfrentando cuando te juntás con otra persona. Voy a tomar un poquitito de líquido porque estoy destrozado de la garganta, se habrán dado cuenta que la voz no es la misma. Disculpen. Con esto que les cuento, entendí que vos cuando te juntás con una persona, no solamente vos te vas a juntar con la persona en sí, también te juntás con su familia, con sus figuras principales, y van a estar condicionando tu vínculo, y es muy importante que tengan en cuenta esto, para que cuando eso suceda el día de mañana, las famosas suegras les puedan enseñar cuáles son los límites, porque generalmente esos límites son transgredidos o no están muy claros y ahí es donde empiezan grandes dilemas. También hay que tener presente que más allá de los detalles de cómo cada uno viva la relación en sí misma, mucho tiene que ver en la estructura masculina y en la estructura femenina, que lo vamos a ver un poquitito más adelante, de que lo femenino va a vivir el amor de una manera y lo masculino va a vivir el amor de otra totalmente diferente. Y esta brecha que yo les estoy contando, este paradigma, es otro de los datos que tampoco nos cuentan, que tampoco se charla, tampoco nos educan. Y estaría bueno que esto lo puedan compartir, que esto lo puedan escuchar, que lo puedan tener en cuenta, para generar relaciones de amor un poco más saludables. Entender de que si vas a tener una pareja heterosexual, generalmente van a estar enfrentados a desafíos de entenderse en la diferencia en sí misma. Además, ese amor primero que yo les contaba, que me dejó esa enseñanza de tener mucho cuidado de las personas que rodean a quien amamos, es que aprendí que el amor no solamente alcanza para sostener aquello que los adultos van distorsionando. Vos te das cuenta realmente que ahí el amor no lo puede todo. Vos empezás a enfrentarte con ese ideal falso que nos inculcaron del amor romántico. Y llega un punto que la confianza entre los dos no puede florecer porque hay sombras que lo impiden, porque hay sombras que no dejan que el proceso vaya para adelante. Después conocí a otra persona. Acá yo era un poquitito ya más grande, tenía 18. Miento, tenía 17 por cumplir 18, porque me acuerdo claramente porque cumplí los 18 y mi madre a los 3 días me mandó a trabajar obligadamente. Y ahí compartí otra relación de poco tiempo también, en donde esta persona tenía un problema grande porque era cleptómana, era mitómana, robaba dinero a los familiares. Y eso fue como interiormente como pensar, ¡fua! ¡Qué oscuridad que tiene esta persona! Y lógicamente que esto traía grandes problemas de convivencia entre su familia, pero más que nada, teniendo una pareja
pareja con esos problemas, empezás a entender el amor con sospechas y empezás a ver que el amor y la confianza no siempre van de la mano, que no siempre es posible construir un amor donde también vaya la confianza de la mano, al mismo ritmo, concatenado, acompasado, en armonía. Y en esta experiencia personal entendí claramente que el amor también conjuga cierto grado de duda, cierto grado de miedo a la traición, de miedo al dolor, de entender de que puede haber siempre algo oculto en el otro, de empezar a ver los fantasmas, y ahí te empezás a preguntar, ¿qué nos pasa cuando la verdad se vuelve como invisible? Después entré en otra etapa bastante compleja para mi existencia, intensa y compleja, diría yo, por eso prefiero no decir nombres, para que nadie se sienta tocado o tocada, en donde me di de lleno realmente con lo que yo considero el lado B del amor. Y ahora van a entender claramente por qué. Yo a esta etapa de mi vida la llamaría el amor tóxico y adictivo, porque es como la pasión que también duele. Esta fue una relación de varios años, la cual me costó muchísimos años y terapia entender este amor y esta relación que yo estaba llevando adelante, que yo estaba construyendo. ¿Por qué? Porque había algo que me dominaba, había una fuerza interior que me mantenía en un lugar donde me sentía dañado, donde la otra persona también se sentía dañada. Por eso quiero abordar un poco el tema del erotismo, el tema de la sexualidad, con lo que respecta al amor, a las relaciones, porque en este romanticismo, en esto que vamos experimentando, en esto que les voy contando, es muy importante darse cuenta de que hay muchísimas maneras de amar, hay muchas formas del amor, pero sin dudas que uno de los ingredientes fundamentales, principales, es el erotismo. Y me pasó de sentirme en un grado tal de erotismo, en un grado tal de conexión con el otro en ese ámbito, pero a la vez en la contradicción de encontrarme con grandes fantasmas, de encontrarme con una diferencia enorme con el otro y darte cuenta de que ese amor es sostenido por ese grado de erotismo y no por lo que podés compartir después en la vida, genera grandes dolores. Obviamente que esto lo estoy abordando desde un punto de vista masculino, ténganlo presente a esto. A lo que me refiero es que vos, como estructura femenina, seguramente no te va a mantener conectado con el otro lo mismo que a mí como estructura masculina. Y en esta relación que les estoy contando, yo entendí claramente que yo como hombre, como masculino, disculpen la expresión, los huevos los padecía como nadie. Me di cuenta que ser hombre, en una etapa de la vida, es bastante complejo. Es muy difícil acompasar el ritmo de la testosterona, de esos testículos que te van llevando, de ese erotismo voraz, de esa sobreestimulación erótica que también hay en la sociedad. Y sin dudas que esta relación me llevó a darme de lleno con todos estos fantasmas. Con toda esta intensidad masculina tan difícil, tan orangután, que muchas veces es difícil de llevarla adelante. Y sí, hay que reconocerlo, chiquilines. Nosotros como hombres, cuando somos jóvenes, a los huevos los padecemos. Por eso si yo el día de mañana tengo otra vida, la verdad que quisiera ser mujer. O por lo menos no tener testículos. Porque en esta relación puramente erótica y tóxica y adictiva, el cuerpo pedía lo que el alma no podía sanar. Porque de repente me encontré en una relación imposible de soltar. Era como una posesión del otro disfrazada de amor. Y terminás en una relación manipuladora, controladora, destructiva y dolorosa. Por eso es clave entender de que más allá del deseo, más allá de la atracción en el amor, más allá de la admiración que uno puede tener del otro, también el erotismo te va a condicionar para entender qué es lo que te tiene anclado al otro, qué es lo que vos sentís por el otro, cómo tú ves al otro, cómo lo canalizás interiormente. Y quiero decir lo siguiente, ustedes, mujeres, muchas veces saben manipular muy bien la parte erótica de los hombres. Así que hay que tener muchísimo cuidado con eso, ¿sí? Muchas gracias. Porque la realidad que hay que reconocer es que nosotros, los hombres, tenemos una gran vulnerabilidad erótica que ustedes como mujeres, que ustedes como estructura femenina, no padecen. Porque el hombre generalmente se acuesta con una mujer, llega al mundo erótico de la mujer solamente si la mujer quiere. El poder real en lo erótico lo tienen las mujeres. Y por eso en este vínculo también entendí, también aprendí de que en mí como hombre interiormente voy a tener una energía sexual, voy a tener una energía erótica a la cual voy a tener que atender todos los días, aprender a dominarla, aprender a darle un sentido y aprender a canalizarla. Y también entender que no siempre esa demanda sexual la tenemos que depositar 100% en el otro. Nuestra pareja no se tiene por qué ver obligada en satisfacer toda esa demanda que uno tiene. Por eso tengan mucho cuidado al erotismo como ancla, a la piel que atrapa, aunque la mente
te diga basta. Porque de ahí también pueden nacer los hijos. Y ni les cuento después cómo sigue la historia. ¿Yo? ¡Me voy a lavar los platos! Y en esta relación tóxica y adictiva eróticamente, tuve la linda oportunidad de compartirlo en terapia, y ahí yo pude conocerme y entenderme y concluir más o menos cómo yo vivía el amor. Pude ver un poquito qué es lo que me llamaba la atención de las mujeres, qué me atrapaba, qué me seducía, qué me llegaba, qué buscaba yo interiormente. Y eso sin dudas me ayudó a experimentar mi próxima relación de una manera más saludable, no tan incontrolable. Pasado los 20 y tanto, tuve una relación de 8 años a la cual le mando un beso, Mariana, que tengo la autorización para nombrarla, porque creo que es en esta relación que empecé a entender mis fantasmas del amor, mis expectativas mal canalizadas y entender el verdadero significado del amor. ¿En qué sentido? De que como hombre, como masculino, generalmente es muy difícil entender el amor fuera del erotismo, fuera de lo erótico, fuera de lo sexual. Y cuando esos testículos que yo les mencionaba no te dominan, que no te poseen, que ya no forman parte de la condición amorosa, interiormente uno como hombre lo vive como una liberación fuera del falo, fuera del pene. Y en tantos años que yo compartí con Mariana, me vi obligado a pasar de ese amor erótico primero, que obviamente comparten todas las parejas generalmente, hacia un amor más humano. ¿Por qué? Porque en 8 años el amor ya se hace más cotidiano, se hace más silencioso, muchas veces se hace más lineal, más rutinario, y acá es donde, con los años, ese erotismo tan importante se va transformando, como así también nos vamos transformando nosotros y la otra persona. Y el desafío es entender que con tanto tiempo puede suceder de que no siempre vuelvas a encontrarte eróticamente con el otro. Porque recuerden que ese erotismo, el combustible es el deseo, y el deseo es algo que fluye, no es algo que se mantiene en una constante, que se mantiene anclado permanentemente en un punto. Les recomiendo el libro El arte de amar de Erich Fromm, que acaban de entender un poquitito más a qué me refiero, porque la verdad es que el amor es un arte y un gran trabajo. En esta transformación que les estoy contando, donde nosotros los de antes ya no somos los mismos, es en donde aprendí a entender otras aristas del amor. Lo que rescato es que yo aprendí realmente a entender el amor sin necesidad del deseo erótico, a admirar a la otra persona, a sentirle cariño, sentirle amor, a querer abrazarla, regocijarla, pero sin ese deseo sexual primario que te puja. Y cuando uno como hombre se ve libre de eso, es tan lindo interiormente vivirlo y disfrutarlo, que cuando sos joven te va a costar muchísimo entenderlo desde este lugar. No te apures tampoco, hacé tu proceso, viví cada amor a tu manera, desde tu lugar, desde tu experiencia, con las herramientas que puedas, con las hormonas que tengas en el momento. Pero también te va a pasar que en algún punto vas a tener que entender al amor fuera de la cama, fuera de lo erótico, desde lo más humano. ¿Y qué queda cuando el fuego se apaga? ¿Qué aprendemos cuando el amor se redefine fuera del cuerpo? Primero tenés que enfrentarte a un duelo de un deseo que ya no vuelve, y después la aceptación de una nueva forma de amor. Y en esa aceptación de la nueva forma de amor, te das cuenta que ese amor que era un tanto posesivo, ahora tal vez es menos urgente, pero más sincero, más desde el alma, más desde la admiración del otro por simplemente el hecho de ser un otro, de existir. Y en esta última relación que compartí, también pude aprender otras cosas muy importantes que quiero que ustedes lo tomen en cuenta, que lo sepan, que es cómo se vive todo ese momento cuando uno discute con el otro, que es cuando uno se desencuentra con la palabra con el otro. Que este es un gran tema porque creo que les pasa a todo el mundo. ¿Quién no discute con su pareja? ¿Quién no intenta ser entendido, entender al otro, y generalmente terminás no entendiendo nada? Y esto pasa porque cuando vos amás al otro, cuando vos amás a la otra persona, ese amor profundo no nos libera del conflicto en realidad. Lo que hace es potenciarlo. Tenerlo en cuenta, porque esto nadie te lo cuenta. Por eso cuando la pareja es tan importante para nosotros, su mirada pesa muchísimo. A veces pesa más que hasta la misma nuestra. Su juicio duele más, su distancia duele mucho más. Y a veces se dan esas discusiones desesperadas donde terminamos gritándonos, donde terminamos cada vez más alejados y terminamos en varias situaciones compartiendo discusiones muy intensas, acaloradas, y no son más que formas desesperadas de buscar conexión en realidad. Y eso tampoco te lo cuentan. Muchas veces vas a querer discutir con tu pareja, pero en realidad lo que estás buscando o lo que la otra persona necesita es solamente un abrazo. Tengan mucho cuidado en la forma de discutir, porque yo tuve que aprender con el dolor de la otra persona, en que la forma de discutir tiene mucho que ver. Y tuve que aprender de que para uno sea normal u oportuno hablarle de ciertos temas o plantearle ciertas cosas a la pareja, uno antes tiene que darse cuenta si la otra persona
está preparada para escuchar eso que uno le va a plantear, eso que uno quiere decirle. Porque en la parte comunicativa hay que tener en cuenta un ingrediente fundamental en cada uno de nosotros. Yo me considero un hombre masculino con un grado de intensidad y de feminidad en ese sentido muy grande. Yo soy una persona muy sensible, a mí con una mirada me cagás el día, me cambiás el humor. Entonces las formas y entender de que si el otro está preparado o no para escucharte, tiene que ser uno de los filtros primarios para entablar una buena comunicación. Y eso tampoco te lo cuentan, pero yo sí te lo quiero contar. Por eso anotate esta máxima: la forma en que discutimos puede romper más de lo que se intenta reparar. Grabátelo a fuego. Aprende a discutir sin destruir. Yo destruí mucho. Aprende a enojarte sin despreciar. Aprende a enojarte sin que ella o sin que él o sin que la otra persona se sienta despreciado, se sienta pisoteado por tu emoción. En este sentido, me atrevo a decir de que yo, lamentablemente, muchas veces genero eso en el otro. Soy una persona, tengo una personalidad, una parte emocional, pasional muy avasallante. Tengan cuidado con eso. Aprendan a marcar límites sin herir. Y cuando no tenemos en cuenta esto, entramos en círculos repetitivos de conflictos. Y esto a la pareja la hace mierda, la desgasta. Y ese círculo repetitivo va desde ese amor que sentimos hacia el otro, viene el malentendido, viene la discusión, después viene la culpa, viene el intento de reconciliación, después volvés como ese amor primario, después viene el malentendido de vuelta, la discusión de vuelta. Y este ciclo se vuelve adictivo emocionalmente. Y no nos vamos dando cuenta. ¿Por qué se vuelve adictivo? Porque esa reconciliación que les vengo diciendo funciona como un alivio del sufrimiento. Y acá no me quiero poner muy psicológico, pero hay ciertos sesgos cognitivos que nos juegan en contra, que se los voy a nombrar un poco por arriba para que lo tengan presente también, porque a mí no me lo contaron. El primer sesgo que yo pude ver con el tiempo que me pasaba a mí y a la otra persona es el sesgo de confirmación, que es que cuando buscamos pruebas de que el otro es así y nos convencemos de que no va a cambiar. Y también a veces se da como ese pensamiento dicotómico que te haces la cabeza y pensás como conclusión de que si discutimos no me ama. Otro sesgo que yo repito muchísimo es la lectura de mente. Tengan cuidado con interpretar al otro sin preguntar lo que siente. Y después la personalización. Todo lo que el otro dice o hace lo tomamos como un ataque directo, como algo personal. Y a lo que voy es que hay que tomar en cuenta de que tu cerebro siempre va a repetir lo conocido. Y en esas discusiones de pareja significa repetir patrones, posturas, frases y silencios. Y en esos sesgos solo vemos lo que refuerza lo que creemos del otro. Siempre sos así, nunca cambiás. Cuidado con el cerebro, porque también lo negativo pesa más. Y ahí entra el sesgo de negatividad, porque 10 cosas lindas no compensan una cosa mala. A mí me pasaba mucho que yo creía que mis fallas o cuando yo me equivocaba era por el contexto, y que cuando el otro se equivocaba era por su personalidad. Y acá es donde me pregunto, ¿cómo salimos de ese círculo? La única manera es salir con conciencia, tomar conocimiento de esto que yo te estoy contando que pasa en todas las relaciones, tener un poco más de empatía con el otro, tomarte lo que el otro te transmite con un poco más de pausa y aprendiendo a mirar al otro sin necesidad de tener razón, porque casi siempre queremos tener la razón. Y para parar ese bucle, podés acordar un tiempo fuera, una pausa, darte cuenta que si las emociones están dominando, es mejor hablar en otro momento, no seguir para herir, preguntar antes de asumir. ¿Eso que me dijiste fue por esto o fue por lo otro? Identificar si estoy reaccionando porque me lo tomé personalmente, si estoy reaccionando como hijo, como pareja, como adulto. Intentá cuidar el lenguaje, no atacar, no generalices. Siempre haces lo mismo, siempre me respondés lo mismo. Intentá no ridiculizar al otro. Y aprendé a pedir lo que necesitas en vez de castigar al otro porque no tuvo la capacidad de adivinarlo. Porque todo el que ama está vulnerable. Todos los que estamos en el papel de amar tenemos un cierto grado de vulnerabilidad porque el otro sabe nuestras partes frágiles. Y como para ir cerrando, quiero que ustedes entiendan de que realmente la estructura masculina y la estructura femenina son totalmente diferentes. ¿A qué voy con esto? A que el conflicto muchas veces en el amor no es solamente de palabras o acciones, sino de estructuras internas que nos condicionan a una forma de amar. Porque vivimos el mundo de una forma radicalmente distinta. Vamos a sentir diferentes, vamos a operar el amor diferente, con tiempos y funciones diferentes. Vamos a hacerlo bien sencillo. Lo femenino está diseñado para retener, para conservar, para cuidar, para interiorizar, para ser cíclico, para mantener un bucle. El útero es un símbolo de realidad, de contención. Retiene la vida, la nutre, la protege, no tiene apuro. Vive desde la ciclicidad, no desde la linealidad como el hombre. El masculino es lineal. La mujer ovula una vez al mes
en ese ciclo. Espera, observa. El cuerpo le enseña a estar disponible, pero también a discernir cuándo, cómo y con quién. En cambio, lo masculino está diseñado para soltar, para exteriorizar, para avanzar, para sembrar, para buscar soluciones. Fíjate que el cuerpo del hombre produce millones de espermatozoides por día, porque el impulso es hacia afuera, no es hacia adentro, es hacia la conquista, hacia la expansión, por llamarlo de alguna manera. El esperma busca el óvulo, no se queda, cumple su impulso y después sigue. Y el lenguaje de lo masculino es más simbólico también. Y aunque parezca que no, esta diferencia biológica también influye en la forma que nos vamos a vincular. ¿Por qué? Porque ella va a necesitar habitar esa emoción, va a necesitar procesarla. Nosotros como hombres necesitamos entender rápido y resolver. Ella va a retener todo lo que pasó, va a habitar ese bucle, ese ciclo muchas veces de retener lo que pasó. Y nosotros ya lo olvidamos. Pasaron 2 días y ya nos olvidamos de la discusión que tuvimos ayer de noche. ¿Entienden lo que les digo? Quiero decir con esto que la forma de amar también está marcada por esta dualidad, aparte del erotismo y todas las otras cosas que vinimos charlando. Por ejemplo, la estructura femenina recuerda los detalles, las sensaciones, las miradas, y nosotros, los hombres, recordamos hechos, recordamos momentos concretos. Ella tiende como a sentir por capas, nosotros por impacto, y a la mujer el dolor se le acumula como agua en un vaso, en un recipiente, y a nosotros el dolor nos estalla como una bomba interiormente. Este otro que les voy a tirar ahora es un datazo. La mujer necesita sentirse escuchada para sentirse amada, y nosotros necesitamos sentirnos valorados para entregarnos desde adentro. Y cuando nosotros no entendemos esta diferencia, cuando nosotros no nos damos cuenta que somos 2 estructuras diferentes, lo que generamos es un vínculo, una pareja, con una gran tensión interior, porque el lenguaje que manejamos del amor no es el mismo. La estructura masculina también tiene que aprender a salir de la represión del sentir, porque como al varón se le ha dicho que no llore, que no dude, que no sea débil, y la mujer reclama emoción, reclama atención, reclama una charla, ahí el hombre le cuesta entrar en esa sensibilidad, en esa cercanía, y se empieza a generar una desconexión en la pareja, porque ese hombre no sabe expresarse, poner en palabras lo que sienten, porque no saben transitar el sentir sin perder el eje. Y a la mujer se le enseñó de que tiene que sostener, de que tiene que perdonar, de que tiene que tener paciencia. Y muchas veces el precio es el resentimiento, el cansancio emocional y el abandono de sí misma, porque en nombre del amor muchas se olvidan de sus propias necesidades. Entonces piden con enojo lo que no se animan a reclamar con ternura. El desafío es encontrar el punto medio y entender de que la pareja es el escenario más sagrado donde estas 2 energías aprenden a bailar. Pero para bailar hay que aprender a escuchar el ritmo del otro, sin perder el propio. Ni ella tiene que hacerse masculina para ser escuchada, ni nosotros tenemos que hacernos femeninos para sentirnos sensibles. Ambos tenemos que aprender a traducirnos y tener compasión por la estructura del otro, por los fantasmas del otro. Por eso yo los quiero invitar en este episodio, que espero que haya sido nutritivo para ustedes, a transformar el amor, a vivir un amor sin destruirlo, sin hacerlo mierda. Y entender que discutir no siempre es fracasar. Puede ser una oportunidad para conocerse más, para nombrar lo que nos duele, para crecer juntos. Porque el amor real no es el que no se rompe, sino el que se aprende a reconstruirse sin perder el alma, sin sentir que uno deja de ser. Y entre todo eso, el desafío es aprender a seguir eligiéndose, siempre y cuando vos te sientas bien con esa elección. Te invito a que entres conmigo en el corazón del conflicto amoroso, del mío y del tuyo, para que así podamos vivir todos un poquitito mejor. Porque no hay parejas sin heridas, pero las heridas no tienen por qué ser trampas eternas. El amor necesita trabajo, necesita desapego del ego, capacidad de rendirse sin rendirse del otro. Y también aprendí que se puede amar sin entenderse todo el tiempo, que a veces hay que discutir para crecer y otras veces saber callar para no romper. El verdadero amor no es perfecto, pero sí es valiente. Hoy entiendo que amar es dejar ir ciertas ideas del amor para poder construir otras más humanas. Gracias por acompañarme y por regalarme tu tiempo. Dejadme en tus comentarios tu experiencia de amor y cómo estás transitando esto que es el arte de amar y esto que es la contradicción de amar y discutir. Si llegaste hasta acá, te voy a pedir por favor que te suscribas, actives la campanita o le des like. También podés dejarnos tus comentarios, que eso va a hacer que el algoritmo de YouTube nos potencie. Desde ya muchas gracias y nos estamos viendo pronto. Chao.